Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticas en Público. Soy Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, y me acompaña Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública UC, con quien estaremos analizando los principales desafíos de política pública en el país. Hola Valentina, hola a todos quienes nos escuchan. Así es, en cada episodio tendremos como invitados 2 panelistas que nos ayudarán a entender el debate, implementación y evaluación de distintas políticas. Hoy conversaremos sobre la situación de las organizaciones de la sociedad civil tras el conocido caso Convenios, la crisis en la que se han visto envueltas y los cambios que se han propuesto a través de los proyectos de ley de transferencias. Después de este caso de los conocidos como los convenios, se han implementado mayores controles y propuestas de reforma para garantizar la probidad y mejorar la relación entre el Estado y la organización de la sociedad civil. Sin embargo, ha significado grandes desafíos para todas las instituciones de la sociedad civil que han visto afectada su operación regular. Claro, al parecer esto ha tenido efectos. Según datos de Sociedad en Acción, 1/3 de las organizaciones se enfrenta retrasos en la aprobación de rendiciones, afectando sus flujos de ingresos, generando que 1 de cada 3 organizaciones hayan cerrado programas debido a la falta de recursos. ¿Qué medidas se han tomado para enfrentar esta crisis? ¿Es posible fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sin obstaculizar el trabajo de las fundaciones? Te invitamos a escuchar nuestra cápsula editorial. En 2023, el caso Convenios destapó un escándalo de corrupción que involucró transferencias irregulares de fondos públicos a fundaciones vinculadas a partidos políticos. Inicialmente relacionado con la Fundación Democracia Viva, el caso se extendió a 60 fundaciones de las más de 400.000 que existen en Chile, con montos cercanos a los 90.000 millones, lo que generó desconfianza y afectó la credibilidad de todas las organizaciones de la sociedad civil. Tras el caso Convenios, se han implementado mayores controles y propuestas de reformas para garantizar la probidad y mejorar la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, pero estos también han generado desafíos. Según un estudio de Sociedad en Acción, más de un 80% de las organizaciones de la sociedad civil sienten que el control burocrático ha aumentado y un 60% cree que la relación con el Estado ha empeorado. Además, muchas organizaciones enfrentan caídas en sus ingresos y retrasos en la aprobación de rendiciones, lo que afecta a los usuarios finales de cada organización. El 30 de enero ingresó al Senado el proyecto de ley de transferencias, que propone requisitos más estrictos de transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil que son receptoras de fondos públicos. Sin embargo, algunos temen que estas exigencias puedan limitar el acceso de las pequeñas organizaciones a los recursos estatales. ¿Cómo equilibrar la transparencia con el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que hacen su trabajo? ¿Qué medidas son necesarias para restaurar la confianza sin obstaculizar la labor que cumplen fundaciones y organizaciones ayudantes del Estado? Esto y más en un nuevo capítulo de Políticas en Público. Para profundizar en esta conversación estamos con Carolina Contreras, abogada de la Universidad Diego Portales, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien en el 2020 fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes del Mercurio en la categoría social. Actualmente asesora a distintas empresas en el modelo de guía de diligencia y prevención del delito. Muy bienvenida, Carolina. Gracias, Cristóbal. Gracias, Valentina, por la invitación. Un gusto contar contigo en este capítulo y también nos acompaña Ignacio Irarrázaval, doctor en Política Social de la London School of Economics, miembro de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia y hace más de 20 años director del Centro de Políticas Públicas UC. Muy bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Gracias por pedirme el carnet. Parte importante del currículum. Partamos entonces con un poco la pregunta diagnóstico. ¿Cómo ven que se han generado estos desafíos para las organizaciones de la sociedad civil a raíz del caso Convenios? ¿Cuál ha sido este efecto del caso Convenios, sobre todo también en la confianza? Carolina, partimos contigo. Ha sido bien brutal. Efectivamente ha golpeado mucho a las organizaciones de la sociedad civil de forma muy injusta. El mayor patrimonio que tenemos las organizaciones sociales creo que es lejos la credibilidad. Las personas creen en el rol que tú cumples, en la misión que tú haces, más que preguntar por el patrimonio económico. Entonces se golpea y se cuestiona en qué se ocupan los recursos,
de dónde vienen, para qué son, porque como bien señalaban, aquí el problema fueron transferencias irregulares a partidos políticos. Entonces empieza toda esa desconfianza, siendo que está regulado, la ley de donaciones está regulada, las donaciones a partidos políticos, y hay muchas prohibiciones. Pero aquí, bueno, se salta la norma y viene este golpe a las organizaciones sociales en cuanto a que una de las instituciones mejor evaluadas estaba Bomberos, y después venían las organizaciones de la sociedad civil, y eso ya no ocurre. Ya estamos más cuestionadas, se está saliendo de la crisis, pero ha sido un golpe, como les decía, porque el manejo comunicacional por el lado del gobierno ha sido bastante deficiente, por decirlo una parte, y se ha preguntado poco y se ha ahondado poco sobre cuántas organizaciones sí hacen bien el trabajo. Entonces creo que desde ahí viene el daño que se ha sostenido en el tiempo, porque no ha pasado. Cada vez que salen las noticias, el famoso caso Convenios, vuelve a la palestra el tema de la sociedad civil y el uso de los recursos públicos. Ignacio, a ti te ha tocado dirigir un estudio de Sociedad en Acción que trató de mirar cuáles han sido estos efectos. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esa investigación? Mira, quizás una pequeña introducción. O sea, es comprensible que el Estado y el gobierno actual quiera defenderse en el buen sentido de la palabra, pero lo que ha pasado es que ha habido una reacción pendular a nivel central y particularmente a nivel del funcionariado medio. Las personas que dirigen un servicio están muy asustados. El mayor efecto ha sido, tal como lo decía Carolina, en el retraso de los procesos. Si tú tienes un convenio, si tú tienes un hogar residencial, si tú tienes un hogar que colaboras con personas mayores o trabajo con comunidades, el mayor efecto ha sido en el retraso de todos los procesos. Tú envías las rendiciones y no te las quieren aprobar nunca, las vuelven a revisar, incluso rendiciones aprobadas, te las piden que las vuelven a revisar y no te transfieren los recursos. Y cuando tú estás en un proceso continuo, si tú tienes un hogar de niños, si tú estás atendiendo a adultos mayores, no puedes dejar de darle de comer. Es distinto si tú estás construyendo una vereda, porque puedes parar esa obra, pero si tú tienes personas que estás atendiendo diariamente, esos retrasos son fatales. Tuvimos el caso de una fundación de personas que tienen discapacidad que estuvieron a punto de sacar a las personas a la calle porque llevan más de 3 meses sin recursos para pagarles los sueldos a los funcionarios. Entonces hay algunas fundaciones que tienen más espaldas económicas y pueden cubrir ese déficit temporal, pero no en forma permanente, obviamente. Bueno, esto ha generado una gran conversación, como hablábamos antes de partir, también las noticias ahora siempre tienen muchas otras aristas que van alimentando la discusión. Pero ¿qué también ven de responsabilidad la sociedad civil, independiente del escándalo o del hito que hizo la noticia ahora? También hay cosas que podría haber hecho la sociedad civil distinto, considerando que también es muy, muy, muy diversa. Carolina, ¿cómo lo ves? Yo creo que la sociedad civil ha ido avanzando, pero no lo suficientemente rápido en esas materias de transparencia, de accountability, porque la sociedad civil nace bastante más precaria que ahora. Ahora tú tienes un departamento de recursos humanos, hay un encargado de finanzas, hay un gerente. Al principio la sociedad civil se sostenía que es lo que llamamos la caridad, ¿no? Con esta cosa un poco de limosna. Después empezamos a entender que había que mantenerse con recursos y se pueden empezar a prestar servicios y entiendes que la sostenibilidad es parte importante de tu trabajo. Entonces creo que desde ahí hay organizaciones que lo entendieron y que nacen entendiendo esto y saben que tienen que tener en su página un modelo, la transparencia, en qué ocupan los recursos, quiénes se los dan, pero no todas se han subido tan rápido a este carro. También tomando en cuenta que hay unas organizaciones, como decía Ignacio, que son más grandes que otras. Pensemos en organizaciones también fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana, que no cuentan con tanto personal para hacer esto. Entonces yo creo que ahí faltó, pero lo atribuyo un poco a esto de estar siempre como circo pobre, que le decimos nosotros, estar desde ese lugar que no siempre se pueden hacer las cosas. Pero ahí hemos tenido varias conversaciones de qué es primero, el huevo o la gallina. O sea, me preocupo de fortalecer esa parte administrativa, transparencia, contabilidad, y ahí funciono, o dejo de funcionar para transformar esa otra parte. ¿Y qué soy? Soy empresa o sociedad civil. La sociedad civil, por no tener ánimo de lucro,
tiene esta carta blanca para actuar de forma y rendir cuentas de forma un poco menos exigente que las empresas? Entonces esa es la discusión que viene, y un principio era, por supuesto que pueden hacerlo porque hay una situación de ayudar a otro. Entonces este buenismo ha venido retrocediendo, entendiendo que ¿por qué no vamos a rendir cuentas si no estamos haciendo nada malo? Entonces creo que desde ese lugar se podrían haber hecho cosas mejores más rápido, porque esto explota y nos afecta en muchas cosas. Ignacio, algunos a raíz de este caso convenio han planteado cuestionamientos a transferirle recursos públicos a la sociedad civil para desempeñar funciones que debería cumplir el Estado, dicen, ¿sí? Entonces, te quisiera preguntar, ¿cuál es el rol y el aporte que hace la sociedad civil y que es insustituible? Es bien importante la pregunta que tú haces, porque aquí, más allá de la transparencia en el uso de las platas fiscales, está ese tema de fondo, y se ha dicho, ¿esto es una herencia del Estado subsidiario o no? La pregunta que tú haces. Nosotros en un estudio que hicimos ya el año 2018-2019, hicimos caso de estudio de 15 fundaciones que trabajan en infancia y otras 15 que trabajan con adultos mayores. Y ahí identificamos, no me acuerdo de memoria de los 6, pero identificamos 6 elementos que son propios de la sociedad civil, particularmente la anticipación, la flexibilidad, la cercanía. Por ejemplo, porque no me acuerdo de los 6 en este minuto. El Estado, por definición, es, por así decirlo, un proveedor de servicios muy importante, bastante monopólico y uniforme. El Estado tiene que asegurarse que de Arica a Magallanes las prestaciones sean iguales. El aporte de la sociedad civil es muy importante en poder flexibilizarse, innovar. Algo anticipaba Carolina. O sea, cuando tú miras la historia te das cuenta de que la sociedad protectora de la infancia tiene 130 años. Antes que existiera el CENAME, antes que existiera el Consejo Nacional de Menores, antes que existiera nada de preocupación por los niños que están huérfanos, ya la sociedad civil se había dado cuenta de ese problema como país y hace 130 años había empezado. Y así te podría dar 1000 ejemplos. Entonces hay un rol de anticipación, hay un rol de innovación, hay un rol de flexibilidad, en fin, y todo eso no lo hace un servicio público. Esto es un complemento. La sociedad civil nunca va a poder prestar todos los servicios que está el Estado, pero al haber una cierta comparación, unos ciertos aportes, se genera un bien público más grande. Esa por lo menos es nuestra postura. Para complementar esta mirada como histórica que hemos hecho de la sociedad civil hoy día, Carolina, ¿se generan más fundaciones más fácil? ¿Hay un mayor número de organizaciones de la sociedad civil? ¿Es positivo o debiéramos tener menos, pero más robustas? ¿Cómo ves ese camino que hablábamos desde hace 130 años hasta cómo está la situación actual? Sí, mire, eso tiene 2 lecturas. Por un lado, se está atomizando el trabajo. Decimos, bueno, si hay 3 organizaciones que se dedican a lo mismo, ¿por qué no se juntan? Y hay una sola, porque también los recursos por los que muchas veces se compiten se van diluyendo. Entonces, esta creación constante efectivamente puede ser un problema. Pero por otro lado, creo que las dificultades han ido creciendo. Por ejemplo, hace 15 años atrás no se hablaba de los niños con TEA. Entonces ahora hay organizaciones que entienden que hay un modelo educacional que no está preparado para recibir a estos niños. Entonces, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, a las problemáticas que se van elevando, ¿no? Fundaciones que se dedican a la temática LGTBI tampoco existían. Entonces creo que desde un lado es positivo, siempre y cuando no se repliquen cosas que ya existen. Y un poco me gustaría referirme a lo que hablaba recién Ignacio. Yo creo que las organizaciones son indispensables, no solamente son importantes. No conozco ningún país del mundo que no cuente con sociedad civil. Algunas más fuertes, otras más débiles en cuanto a cantidad, en cuanto a cómo son coayudantes del Estado, pero siempre han existido y es bueno que lo hagan. El tema es si absorbes la labor del Estado o lo ayudas o solamente hay una cooperación. Hay países, por ejemplo, como Haití, que la sociedad civil es un gobierno paralelo. O sea, es un país que claramente tiene problemas de gobernabilidad y todo se apoya mucho en sociedad civil. Pero hay que dejar de ver esta sociedad civil como una ayuda caritativa y ver esto indispensable, porque
¿quién se preocupa de los adultos mayores que estaban en situación de calle o que no tenían que recibirlo más que la Fundación Las Rosas? Ahora existen los ELEAM, pero desde siempre la sociedad civil se ha preocupado de eso, y por eso creo que es importante destacar y sacar esto que son importantes, que ayudan. O sea, ningún Estado puede solo, y creo que eso también es importante señalarlo. Ignacio, en el último tiempo han surgido también críticas, sobre todo al sector privado, a algunas organizaciones de sociedad civil que desarrollan acciones de oposición a grandes proyectos de inversión en el marco de la evaluación de impacto ambiental o de otros procesos previos. Y lo que se ha criticado es que por no conocer el origen de sus fondos, no estaría bien claro los intereses que ellos representan y tal vez existiría algún conflicto de interés. ¿Es esto un nuevo desafío para la sociedad civil? Siempre ha sido, pero conectando tu pregunta con el comentario de Carolina, aquí lo que está en la base es el derecho a asociación, que es un derecho constitucional. O sea, a mí me motiva el TEA y creo una fundación, creo una agrupación para trabajar con los niños que tienen ese problema. A mí me preocupa el medio ambiente y yo creo una organización para defender el medio ambiente. Y quizás en Chile todavía estamos un poco sesgados porque las organizaciones de la sociedad civil son fundamentalmente prestadoras de servicios. Pero en el extranjero, en Holanda, por ejemplo, que es de los países donde hay una sociedad civil más potente, el grueso del trabajo es la movilización del interés público. Y eso tiene que ver con lo que tú acabas de levantar. Por supuesto que hay un tema de transparencia si es que hay intereses ocultos, pero eso yo diría que no es algo tan inherente al quehacer de la sociedad civil. Creo que tú te refieres a una columna que escribió un parlamentario hace poco en la prensa. O sea, uno podría exigirle, pedirle a las organizaciones de la sociedad civil que aclaren sus intereses, sus preocupaciones, pero es algo genuino. Así como va a haber alguien preocupado del medio ambiente de una forma, puede haber otra organización que promueva la inversión en esos mismos espacios de otra forma, y eso no tiene nada particular. El punto es transparentar qué intereses, qué forma de financiamiento. Yo creo que ahí puede haber algún error por parte de la sociedad civil cuando algunas, porque aquí estamos hablando de sociedad civil en genérico. Dentro de la sociedad civil hay fundaciones, hay asociaciones, pero también hay organizaciones funcionales, territoriales, etcétera. Entonces, las organizaciones representamos ciertas preocupaciones y muchas veces detrás de esas preocupaciones, no diría que quizás lo dejaría hasta preocupaciones, no necesariamente intereses, pero hay un sesgo. Las organizaciones de la sociedad civil no es la democracia toda. Hay preocupaciones. Cuando yo estoy preocupado por los TEA, que es una preocupación muy importante, a lo mejor no estoy tan preocupado por los niños con cáncer. Y eso no tiene nada particular. Y si me entrevisto con una persona que está defendiendo los TEA, a lo mejor todo su discurso va a ser sobre los trastornos del autismo y no tanto sobre el cáncer, y eso no tiene nada particular. El problema, y ahí sí puede haber un problema en términos de transparencia de la organización de la sociedad civil, es el arrogarme y decir yo represento todos los problemas de la infancia. Claro, ahí hay un problema tratando de homologarlo a lo que tú planteabas respecto a temas medioambientales. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Bueno, pasemos de esta conversación de diagnóstico quizás un poco más a las medidas, a la respuesta, a cómo avanzamos. ¿Qué medidas creen que son necesarias para restaurar esta confianza sin tampoco obstaculizar la labor de tantas fundaciones y organizaciones que colaboran con el Estado? ¿Cómo lo ves, Carolina? Mire, yo aquí creo que es importante también ver el otro lado. Aquí el Estado se falló también. Yo creo como que se ha puesto demasiado el foco en la rendición de cuentas de la sociedad civil, pero el que entrega la plata también sabe quién la entrega. Las empresas, cuando donan, te hacen casi un due diligence, o no casi, ya te hacen, para saber en qué ocupas el dinero, quiénes están detrás, quiénes son el directorio, todo.
Entonces creo que también hay que poner dentro de este debate cómo el Estado puede mejorar sus políticas en cuanto a licitaciones, rendición de cuentas, porque, como decía Ignacio, fue brutal de repente que te corten los recursos que ya estaban aprobados. Hicieron quebrar organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo podemos hacer convivir que los recursos públicos, porque esa es la mayor discusión, no si un privado mantiene la sociedad civil? ¿Qué pasa con las platas estatales? Que está bien, porque son recursos de todos, ¿cómo se ocupan? Y creemos que este proyecto de ley apunta en una dirección correcta, pero ojo con asfixiar a muchas organizaciones sociales. Entonces, una de las cosas que planteamos son los tiempos de rendición. No tengo problema en rendir cuentas, pero dame un plazo y no me digas que me vas a pedir cuentas algo que ya hice hace 5 años atrás. Entonces, hay bastantes cosas en las que avanzar, pero creo que tenemos que ver los dos lados. Cómo lo hacemos, las organizaciones sociales, pero también cómo el Estado pone de su parte para que esta transferencia que él haga sea efectivamente de cara a todas las personas, entendiendo que son recursos de todos los chilenos y queremos que se ocupen bien. Entonces, esa conversación creo que es importante que se tenga, pero con los dos. Ignacio, este proyecto de ley de transferencia que Carolina dice que va en la dirección correcta, te quiero preguntar, en tu calidad de participante de la comisión presidencial que se creó a raíz del caso Convenio, ¿recoge bien el espíritu, los principios, las propuestas que ustedes hicieron? Recoge, sí, una parte importante que es avanzar hacia la transparencia. Yo creo que quizás uno podría decir que no recoge el espíritu de fondo, que es la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, hemos tenido un movimiento pendular que yo lo entiendo. El gobierno tiene que cuidarse. Este caso fue un escándalo fuerte que afectó la credibilidad del gobierno, le afectó al gobierno. Entonces, ha habido un movimiento pendular. Entonces, yo creo que el proyecto sí está bien intencionado en lo operativo, pero en el trasfondo hay una limitante importante que se parte de la desconfianza. Entonces hay exigencias que son desmedidas y hay cosas operativas que no están tan claras en el proyecto, pero que su operación no está resuelta. Por ejemplo, hay un sistema de rendición de cuentas que lo lleva la Contraloría, el CISREC. ¿Está eso disponible para organizaciones pequeñas que reciben, 5 millones de pesos anuales? Entonces, está claro que, y ya lo decía Carolina, que ya por muy bien que tú lo hagas, por muy buena persona que seas, el Estado, el país te va a pedir cuentas sí o sí, hay que estar preparado para eso, pero el Estado también debe facilitar ese camino, ¿te fijas? Entonces, el CISREC, que es este sistema de rendiciones de la Contraloría, es un sistema relativamente manejable, pero para instituciones que tienen algún nivel de sofisticación, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa si una junta de vecinos recibe platas para mejorar las bancas de una plaza y contrata a una persona que vive en el mismo barrio para que suelde las bancas? ¿Cómo se rinde eso? Entonces, ahí hay bastante que avanzar y creo que este proyecto en general apunta a lo positivo, pero parte de un escenario de la desconfianza. Y eso hemos estado discutiéndolo. Parte de las normas que están en este proyecto de ley ya están incorporadas a la Ley de Presupuesto 2025 y ahí hemos tenido un diálogo importante, fuerte con la Dirección de Presupuesto. Bueno, y además de este desafío de avanzar en la reforma, en el proyecto de ley, también está este desafío un poco cultural de retomar la confianza. ¿Cómo ves ese enorme desafío, Carolina, de garantizar el rol de la sociedad civil, de recuperar la confianza ciudadana? Mira, yo creo que culturalmente, porque con la pregunta anterior pensaba, ¿por qué esa falta de transparencia? Y claro, antes, tú decir que donaste era muy mal visto. Tú tenías que donar, pero no decir, porque no donabas por las loas, donabas era que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, existía todo eso, y eso estaba muy bien. Pero hay que cambiar ese paradigma. Dona, no esperes loas, pero tienes que decir a quién donaste y por qué donaste. ¿Ya? Porque aquí, que no fue un partido político, o cuáles son tus intereses, y está bien. Mi interés es educación, mi interés es personas en situación de calle. Creo que ese cambio cultural desde la sociedad civil sí tiene que venir. Y decirle a nuestros donantes por qué es bueno
que sea transparente. ¿Cuáles son todas las ganancias? Siempre, y esto lo ha dicho Transparencia Internacional, siempre van a haber lugares que es bueno que hayan de cierta opacidad, pero en general tiene que ser transparente y es esa cultura a la que tenemos que, creo que, dirigirnos. ¿En Chile hay muchos que prefieren donar anónimamente todavía? Sí, es algo que, fíjate que a mí también me ha llamado la atención, pero prefieren donar anónimamente por distintas razones. Por un lado, al donatario le gusta porque dice, mira, si aparezco ligado a esta empresa que tuvo tal escándalo, no quiero que el resto se asuste. Y por otro lado, el donatario dice, bueno, van a decir, voy a inventar, existen organizaciones que ven adultos mayores, niños, personas con discapacidad, y yo le quiero donar a la rehabilitación de personas que han cometido un delito. Dice, oye, habiendo tanta necesidad, ¿por qué vas a ayudar a los, entre comillas, delincuentes? Entonces, no quiere ese cuestionamiento, prefiero no decirlo. Entonces, todavía existe. Yo creo que es una cifra que no se habla tanto y no se cuestiona si está bien que tú puedas donar plata sin decirlo. El tema también tiene que ver con cuál es esa cantidad de plata que estás donando. Ignacio, para cerrar, ¿cómo ves este desafío también de retomar la confianza? Lo veo inmenso. Aquí publicidad, nosotros como Centro de Políticas Públicas desde el año 2015 estamos trabajando en el tema de la confianza institucional en general. Hace pocas semanas tuvimos el lanzamiento aquí en la Universidad Católica de ese informe de la OECD sobre confianza en las instituciones públicas y en verdad no solo en la confianza interpersonal, sino que la confianza institucional, más allá de la sociedad civil en Chile, es muy baja. Y es muy importante recuperar la confianza porque la confianza es la disposición a colaborar, a involucrarme. Entonces, eso tenemos que recuperarlo y la confianza se mejora, por un lado, con lo que hemos estado conversando, con probidad, pero también con capacidad técnica. O sea, la gente, ¿por qué dona a una fundación? Porque sabes si tú aportas al Hogar de Cristo, esa persona, ese dinero va a llegar al destinatario. Entonces hay que equilibrar las dos cosas, avanzar en transparencia, pero también avanzar en capacidad técnica, en la solucionática que llamamos. Y con eso estamos llegando al final de este capítulo muy interesante de lo conversado con ambos. Agradecemos a Carolina y a Ignacio por su análisis y por acompañarnos en este interesante capítulo. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a Spotify y a encontrar los mejores momentos de esta conversación en la cuenta de Instagram del Centro en @Centro de Políticas Públicas UC. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!